El senador Luis Fernando Velasco. Senador, muy buenos días, gracias por amanecer con nosotros. Muy buenos días, un placer acompañarlos. Senador, ustedes le enviaron una carta al presidente de la República hablándole sobre la situación que se está presentando en las cárceles del país. ¿Cuál es ese diagnóstico inicial que ustedes tienen de lo que está pasando? Y voy más allá, ¿queda conforme usted con esta declaratoria de emergencia carcelaria que dio el gobierno? Poco más de 15 días nos reunimos con la ministra de Justicia para analizar un poco la agenda legislativa y con el senador Rodrigo Lara. Aprovechamos para hacerle unas reflexiones frente a la pandemia que veíamos cómo se crecía y no veíamos respuesta en una población específica que es la población carcelaria de Colombia. Es bueno hacer un primer análisis y es que no por estar preso la persona es culpable. Estadísticamente se ha demostrado que un alto porcentaje de las personas internas que han perdido su libertad terminan siendo declarados inocentes por jueces y por tribunales. Y aquellas personas que pues son culpables han perdido el derecho a la libertad, pero no han perdido el derecho a la salud, el derecho a la vida. Entonces nosotros le hacíamos a reflexión y le decíamos, mire, vea, las cárceles están hacinadas. En caso de que entre una pandemia de esas a cualquier cárcel de Colombia, se va a regar el rumor de tal manera que mucho nos tememos nosotros que los primeros que decidan no estar en las cárceles, salirse de sus puestos de trabajo, son los propios guardianes. Se expone usted a unas masacres terribles, gente intentando fugarse, se le van a ver unas fugas masivas, o sea, de verdad una tragedia. Y además el problema de salud, de lo fácil que sería contaminarse en cárceles hacinadas. Entonces le planteamos la declaración de emergencia carcelaria, que valoramos que el gobierno haya tomado esa decisión, y la posibilidad de liberar un buen número de personas. Ahora, quiero aclarar, no es dejarlas en libertad per se, sino que mucha gente podría estar en prisión domiciliaria. Otros que están a punto de salir ya, de cumplir su condena, pues denle una libertad condicional. O sea, buscar mecanismos para que madres, cabeza de familia, personas que han sido o que están siendo procesadas, pero no se ha tomado ninguna decisión con ellas, ya ha pasado más de 6 meses, un año, puedan salir a la calle o ir y esperar el juicio, esperar que se hagan sus cosas en la propia casa con vigilancia del INPEC. O sea, buscar mecanismos para liberar. Vemos que el gobierno ha hecho un esfuerzo, mucho me temo que no es lo suficientemente importante el esfuerzo. Van a salir unas 10.000 personas a la calle o van a ir a sus casas. Son personas que están siendo procesadas por delitos que no generan peligrosidad. No estamos hablando ni de violadores, no estamos hablando ni de personas que han asesinado, sino de otro tipo de delitos. Yo sí creería que se podría pensar en ampliar más el rango de las personas que van a recibir esos beneficios de casa por cárcel o libertad condicional. Senador, usted que conoce bien este tema, me corrige, esto debería tomarse una decisión de manera pronta, y se lo pregunto porque en Irán las cosas se salieron un poco de control y ese país prácticamente tuvo que abrir las puertas mucho más que lo que uno está pensando aquí en Colombia, dejar salir a los presos debido a la misma situación de este coronavirus, de este COVID-19. En su opinión, ¿esta decisión debe hacerse de manera rápida o eso nos da un margen de espera hasta terminar por lo menos la cuarentena y repensar mejor esa medida? No, esto hay que hacerlo ya, y hay que permitirle a los jueces de control de garantías que a través de mecanismos virtuales puedan tomar decisiones muy ágiles. Usted pone un buen ejemplo. ¿Qué pasó en Irán? No se tomó la decisión, se presenta la pandemia en una cárcel, se genera un rumor terrible. Hombre, los que conocen las cárceles saben que allá cualquier noticia se esparce y voy a decir una cosa, no con ánimo de parecer gracioso, sino que es verdad. Allá se dice que en la cárcel modelo sale la noticia de que hay una persona contaminada, y en la picota a la hora están diciendo que es que hay 1.000 personas. Y eso genera unas reacciones impresionantes. Eso no ha ocurrido, puede llegar a ocurrir, y entonces en Irán se comenzaron a generar unos intentos de fugas masivas, que la decisión fue
o aquí hay una masacre y se mata 100, 200, 300 personas o se abren las puertas. Eso es lo que puede terminar pasando en Colombia. Entonces, por ello pedimos que se prevenga eso y se pueda hacer una, más que liberación, enviar a muchas personas que no generan máximo peligro, que no han cometido delitos violentos, los puedan enviar a sus casas a que pasen 2, 3, 4 meses mientras superamos la pandemia y puedan estar en casa por casa. Senador Velasco, buenos días. Sin duda, pues esta sí es una preocupación latente, sobre todo cuando estamos hablando de una pandemia que ya llegó a tocar a nuestro país, porque las cifras de hacinamiento pues hablan por sí solas. Las cifras que tenemos es que 53,58% de hacinamiento es lo que tiene el país, 123.000 personas privadas de la libertad y solamente 80.000 cupos. Me gustaría pedirle que nos explicara un poquito mejor esto que usted ya nos ha dicho. ¿Cómo sería esa clasificación o lo que ustedes están proponiendo sea la clasificación de los presos que podrían acceder a prisión domiciliaria, cuáles quedarían en libertad y cuáles definitivamente no podrían acceder a ese beneficio porque son considerados los más peligrosos? Hombre, pues es evidente que una persona condenada por un delito de lesa humanidad, pues es una persona que cometió un delito muy grave contra la vida y contra la humanidad. Él probablemente no va a ser beneficiario. Unas personas que han cometido delitos violentos, lesiones personales por atracos, homicidios, personas que han violado, pues uno pensaría que el Estado tiene que mantener la custodia de estas personas, pero yo me pongo a pensar, madres, cabeza de familia, a lo mejor podrían servirle más al país en este momento si están en sus casas ayudando a cuidar a sus hijos que si están en la cárcel. Eso no significa que no vayan a volver en algún momento a la cárcel si tienen que cumplir una condena, etcétera, pero es que este es un momento anormal, es que el mundo no está viviendo la normalidad. Personas que están mayores de 60 años, a las cuales si llega a entrar una infección de estas, pues correrían un riesgo terrible, podrían estar en sus casas mientras pasa la pandemia, personas que están a punto de cumplir ya la condena, podemos darle libertad condicional, o sea, una serie de internos que de verdad, si los logramos sacar de las cárceles, bajaremos ese hacinamiento, se generará un poco de más tranquilidad y en caso de una emergencia será mucho más fácil atender la emergencia que con las circunstancias que hoy están viviendo las cárceles de este país. Una audaz propuesta la que hace el senador Velasco. Senador, antes de irnos le quiero preguntar, ¿usted cómo está pasando este primer día de cuarentena? ¿Cómo es su agenda hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es su agenda No, mire, virtual, pues? sí, básicamente yo estoy trabajando en unos documentos, preparando unas ponencias, puedo trabajar en casa, también con un buen grupo de amigos de varias regiones del país, estamos coordinando un apoyo que le estamos prestando a gente que nosotros conocemos, que sabemos que están en circunstancias muy difíciles, amigos nuestros, líderes que nos acompañan en este proceso político, vendedores ambulantes, líderes comunitarios, vigilantes, gente que tiene dificultades, entonces estamos buscando una red para poderles ayudar de alguna manera. Entonces entre estar en casa, preparar ponencias, leer algo y ayudar a coordinar esta red, pero eso sí, muy juicioso en casa, respetando lo que ha pedido el gobierno que hagamos, tenemos que ser juiciosos y tratar en la medida de lo posible de quedarnos en nuestras casas y ser responsables, pues en eso me hallo. Pues dando ejemplo. Senador Luis Fernando Velasco, gracias por estar con nosotros, que tenga un feliz día. Bueno, a ustedes un abrazo.